Seguramente ustedes han oído hablar de la ideología de género, que es una corriente, una ideología que pretende hacerle creer a la humanidad que lleva siglos y siglos de existencia, que el hombre nace sin un género definido y que eso de ser hombre o mujer es algo cultural. Pues yo había oído hablar acerca de esto y pensaba que era una insensatez, una locura, una bobada realmente, hasta que conocí un testimonio que enciende las alertas sobre lo que hay realmente detrás de esto. Así que le doy la bienvenida a mi invitada, Karen Quiñones. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miriam. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Karen, usted pertenece a Lazos Marianos, ¿verdad? Sí, señora. Soy misionera de Lazos de Amor Mariano. ¿Hace cuánto es misionera? Hace 5 años ya, por gracia de Dios. Soltera, ¿cierto? Soltera, por soltera. ahora. Sí. Bueno, vamos a meter rápidamente en el tema porque hay mucha tela que cortar, ¿cierto? Claro que sí. Usted, como muchas jóvenes que ha venido acá al programa, o con muchas personas que han venido acá al programa, nació dentro de una familia creyente, dentro de una familia buena, pero al llegar a la universidad sufren una transformación, unas mutaciones rarísimas. Y bueno, en fin, usted cayó en una serie digamos, de conductas que para nosotros son un poco censurables y demás. Hablemos sobre esto. Sí. Yo nazco dentro de una familia católica, de pronto no tan practicante, pero sí con unos principios y unas bases pues sólidas, tanto así que mis padres deciden ingresarme a estudiar a un colegio católico franciscano y ahí se da pues como toda mi formación y la acentuación de la fe. Sí. ¿Cierto? Sí, desafortunadamente dentro del colegio pues hay un control mayor por parte de los padres, algo que pues no suele ser como igual en el ámbito universitario. Yo termino 11, entro a la universidad y empiezo a conocer, se me abre el panorama totalmente. Fiestas, salidas, pues el control es menos. Dentro del colegio tenía un horario estipulado, te recogía la ruta, te llevaba a la ruta. La universidad ya se abre un poco más, empezar a salir, llegas un poco más tarde, trabajos que hacer, la vida social pues ya no es tan limitada a tus compañeros de colegio, sino que se abre mucho más. Entonces ya no solamente son tus compañeros de semestres, sino otros semestres, y eso te lleva a conocer un montón de cosas. Exactamente, y la llevaron a conocer a usted el mundo gay. Total, así es. Empiezo a conocer yo pues personas con ese tipo de inclinación y ya no solamente pues eran las salidas, sino que ya empecé a frecuentar bares gay, salir con personas pues de esta inclinación, y se limitó un poco, como que ya dejé de un lado mis otras amistades y me parecía atractivo. Mucho más atractivo, sí, ese lado. Entonces empecé a salir, a conocer, hay que aclarar que pues no era obligada, cierto, claramente, pero sí como que wow, me generaba como cierta duda, como cierta inquietud ese mundo gay. Exacto. Antes de conocer este mundo gay, ¿usted llegó de pronto a sentirse inconforme con el sexo que tiene o a sentir, digamos, preferencia por personas de su mismo sexo? No, antes no. Ajá. Antes no, de hecho, es de las cosas que el Señor me permite como conocer y clarificar, y era que pues anteriormente no había tenido como una preferencia o una conducta o una inclinación hacia personas del mismo sexo. No la había visto, de hecho traía una vida bastante desordenada en cuanto a impureza, pero ya pues directamente pues con hombres. Exactamente, pero bueno, llega a conocer a este mundo gay y empieza incluso a comulgar y a defender muchas verdades para ellos, mentiras para nosotros, relacionadas pues con el mundo LGTBI y más. Así es. Llegó un punto donde no era suficiente el hecho de salir, compartir, estar, sino que por lo mismo esa curiosidad que tenía empiezo a ahondar mucho más.
¿cierto? Entonces empiezo ya a sostener incluso relaciones homosexuales y dentro de todo eso se me targiversa un poco lo que había aprendido en el colegio, ¿cierto? Todo ese afianzamiento de la fe, todo ese Dios de orden, pero un Dios de orden no a mi acomodo, no a mi medida, sino según las escrituras. Entonces empiezan en mí a comulgar un tipo de ideologías y a defender esas ideologías. Entonces ya era un Dios a mi acomodo, empiezo simplemente a pensar y a decir, ok, pues si existe un Dios tendrá que quererme como soy en este momento, como estoy empezando a ser, como una persona que está empezando a salir con otras mujeres, una mujer que sale con otras mujeres. Tendrá que ser un Dios que se acomode, tendrá que ser un Dios a mi acomodo. Usted se descaró tanto, te descaraste tanto, mejor hablando de tú, realmente te descaraste tanto que incluso te importaba un comino, como decimos nosotros, lo que pensaran tus papás. Totalmente, porque algo de lo que nos podemos llegar a olvidar es de que hay un núcleo familiar que también sufre, ¿no? Dentro de eso estaban mis papás, mi hermano, o sea, mi núcleo familiar tengo un hermano menor, nos llevamos 4 años realmente, mi hermano, mi papá y mi mamá. Y eso empieza a calar y a tener un sinfín de inconvenientes a nivel familiar, donde ya prácticamente la convivencia se tornó súper complicada por los comportamientos que yo estaba teniendo, porque pues simplemente me importaba 5 si llegaba a mi casa o no, las fiestas y los fines de semana se extendían a tal punto de que si quería llegaba o si no, no, 3, 4 días por fuera de casa, entonces se empezaba a tornar un poco complicada la convivencia en casa. ¿Tus papás sabían que estabas teniendo relaciones con personas del mismo sexo? No. Eso sí estuvo... Sí, pues no era que hiciera mucho por taparlo, simplemente no les informaba. Ajá. O sea, para mí estaba la concepción de que si se daban cuenta, que se dieran cuenta. Pues no me interesaba en lo más mínimo lo que ellos pudieran pensar en ese momento acerca de lo que yo estaba haciendo, simplemente no. Pues era la concepción, si la tenía con Dios, de que me tenía que aceptar como estaban pasando las cosas en ese momento, pues igualmente tendría que ser con mis papás. Bueno, tú estabas encandilada con ese mundo gay, LGTBI, y te enteraste de muchas cosas que no conocías, como por ejemplo que dentro del mismo hay algo que se denomina el lobby gay. ¿Qué es eso del lobby gay? Explícanos a todos nosotros que pronto no sabemos mucho al respecto. No, los lobbies es un movimiento, eso es dentro de la comunidad LGTBIQ+, son ellos mismos, son grupos que se hacen, son grupos que se forman a raíz de esta comunidad que pues, ha crecido tanto a través de los años, ¿cierto? Y es un lobby, ellos son inmensamente grandes, distribuidos a nivel mundial, podemos decirlo así, no estamos hablando de cosas pequeñas, no, eso es algo macro. Exacto. Eso es algo grande, que dentro de eso, pues como sabemos y conocemos la sigla, ¿cierto? Empiezo a conocer yo lo que es el transgénero, transexual y términos que desconocía totalmente, y que empecé pues a comulgar y a mirar. Entonces ya empecé de eso de lo que estaba tan segura antes a cuestionarme del hecho hombre, pues no me siento tan mujer, no quizás, y de hecho, dentro de los mismos amigos, dentro de esas mismas amistades que yo tenía, te hacían sentir menos femenina, como no es que usted es un niñito, ajá, no es que usted es un niñito, no es que esto, no lo otro. Entonces, hombre, son palabras que empiezan a calar en el entendimiento. Exacto, pero antes de avanzar a ese punto, yo quisiera saber un poquitico más sobre este lobby gay. ¿Quiénes hay, qué personas, quién está detrás de esto del lobby gay y qué es lo que pretende? Bueno, siendo un tema pues tan extenso, ¿cierto? Cuando hablamos del lobby gay hablamos de personas que defienden los derechos de la comunidad LGTBIQ+, que son personas que o son lesbianas, o son bisexuales, o son transgénero, o son travestis, que defienden los derechos de estas personas en pro de que se les sean a nivel político
social, que se les sean defendidos sus derechos, de que se les sean impuestos sus derechos ante la sociedad, impuestos, Ajá. porque esa es la clave, es prácticamente que imposición, porque de allá a que, pues si lo podemos evidenciar, somos llamados homofóbicos, transfóbicos, si nos rehusamos a querer de pronto a ese tipo de ideologías que nos quieren imponer en este momento. Bueno, pero cuando uno se entera de que, por ejemplo, la ideología de género es 100% marxista, uno sabe que ahí no se está hablando solamente de derechos, sino que hay algo más de fondo, que pueden, digamos, pretender unas personas oscuras, no sabemos quiénes son, en que pueden pretender en que, por ejemplo, una persona cambie de género. ¿Qué pueden ganar con eso? ¿Qué? Desvirtuar la familia totalmente. Ajá. Sabemos nosotros como núcleo, ¿cierto? Y no se necesita ser religioso incluso, porque puede ser a lo que ellos abogan, en que nosotros, al profesar una fe, ¿cierto? Al ser católicos practicantes, abogamos a eso, a la Biblia, pero pues no se necesita para saber de que se trata de desvirtuar por completo lo que es un núcleo familiar real, hombre, mujer, hijos, hombre biológico, mujer biológica. Exactamente, ¿Cierto? es acabar con el plan de Acabar Dios. con el plan de Dios, con el plan familiar. Eso parece el bien y el mal, una lucha ahí. Totalmente. Bueno, ¿cómo empezó a hacer ese lobby gay el trabajo en usted? ¿Cómo empezaron a trabajar a Karen Quiñones? Nada, yo empiezo a conocer, yo empiezo a buscar, a escuchar, como te digo, empieza a calar en mi entendimiento, empiezo como se genera la inquietud. Después de que en tu cabeza se genera una inquietud malsana y es alimentada, pueden pasar una infinidad de cosas. Entonces empecé a buscar, empecé a mirar, empecé a conocer personas. Está lo de, hombre, hay más personas que se sienten como tú, te invito a que las conozcas. Mira, fulana de tal, fulanito de tal, fulanito de tal. Y así llego a conocer un colectivo transgénero que me abre pues otra cantidad de opciones. Entonces ahí es donde... A usted les acomodaron, perdóneme que la interrumpa Karen, les acomodaron su feminidad. A usted le empezaron, digamos, a pintar, no sé, palomitas de que era mejor ser, para usted era conveniente ser hombre. ¿Cómo fue eso? Sí, no, o sea, lo comprendo ahora viéndolo desde el lado espiritual, ¿cierto? Se pegan de la herida, se pegan de la herida que puedes tener, de las dudas que puedes tener, de los vacíos por los que puedes estar pasando. Y claramente ellos me muestran a mí un sinfín de cosas, ponen a mi servicio una cantidad de personas que me van a ayudar en pro de eso, a lo que necesito llegar. De cambiar de género. Total, psicólogos, psiquiatras, endocrinos, abogados, me enseñan absolutamente todo, me muestran todo por el lado judicial, cambio de nombre, cirugía, inclusive para apelar a cirugías, mastectomías radicales, histerectomías, si quisiera en algún momento reasignación sexual, aunque no es tan fácil y es un término bastante fuerte. A nivel endocrinológico, pues exámenes mirando mi nivel hormonal para mirar cuál es la inyección, bueno, en este caso hablamos de testosterona, cuál será la posología, qué tipo de testosterona me inyectarían. Y a nivel psicológico y psiquiátrico, pues ya hablamos de un diagnóstico de algo que se llama disforia de género. Ajá, pero bueno, entonces, todo esto gratis. Sí. Todo gratis. Sí. Incluso operaciones y todo. Pues ellos apelan más como a demandas ante el Estado, obviamente pues hay que tener un colchón, ¿cierto? Ajá. Pero ellos apelan la mayoría de las veces pues a nivel jurídico, incluso ante las EPS prácticamente que pues la obligan pues en ese tiempo. Ahora ya el gobierno ha sido un poco más lapso en cuanto a eso y de hecho los medicamentos son de venta libre. Entonces
si lo hacía por ese lado, pues era de la manera y cómo me la vendían, de que podía haber una persona pendiente, que me guiara, que supiera cuál era el medicamento que me tenía que poner, y si lo hacía de venta libre, pues igual, solo que no habría nadie que llevara el proceso, ¿cierto? Bueno, el caso es que a usted la trabajaron muy bien, que usted en ningún momento había querido cambiar de género. Eso fue de un momento a otro, después de conocer todo este mundo gay, el lobby gay, ¿qué me dijo usted que se metió? Que el lobby gay le permitió comerciar un colectivo, el colectivo exactamente, porque empezó usted a usar hormonas, concretamente testosterona. Exacto. ¿Cómo le fue con eso? Tenaz. Es complicado porque si bien pues sabemos que biológicamente tanto la mujer y el hombre producen hormonas de igual, ¿cierto? Pero pues de acuerdo a tu sexo biológico, si eres mujer produces más progesterona que testosterona, claramente. Entonces, pues ¿cómo era esto? Eran los niveles de testosterona que tenía que ponerme para que mi progesterona, que la producía mi cuerpo normalmente por ser mujer, se mantuvieran abajo. Entonces esto empieza a causar una serie de cosas en mí y cambios bastante grandes y significativos. Por ejemplo, ¿cómo es eso? Por ejemplo, el primer síntoma que llega con las hormonas es que tu periodo menstrual como mujer se va. Se va. Eso sucede más o menos al mes, teniendo en cuenta de que yo estaba con inyecciones quincenales. Bueno, además de la ausencia ya de periodo, ¿qué más? ¿Qué más se va dando a medida que la testosterona va entrando en tu cuerpo? Tú prácticamente que pasas por una segunda pubertad. Entonces lo que es el acné vuelve a aflorar. Vuelve de nuevo, ya sea en tus brazos, en la cara. De hecho tengo secuelas también que quedan de eso. Dicen que tu cuerpo tiene una redistribución de grasa porque debe de alguna manera tornarse un poco más masculino, ¿cierto? Pero que esas hormonas deben quemarse de alguna manera haciendo ejercicio para que como que se active, digámoslo de alguna manera, y empiecen a formarse músculos que pues como mujer sería muy complicado que se formaran de una vez, ¿cierto? Otro de los rasgos grandes y que todavía quedan en mí es el cambio de mi voz. El cambio de mi voz. Sufre un engrosamiento mi voz y todavía permanece. ¿Qué sentías tú a medida que esto se iba dando? A medida que estabas haciendo ese paso de mujer a hombre. No, para mí eso era lo mejor. Pues en el momento en el que estaba, porque pues hombre, pues sí, a la final tengo disforia de género, yo soy un hombre, entonces pues quiero verme como lo que está sucediendo y yo empiezo a hacer otra cantidad de cosas, a fajarme el pecho, por ejemplo, a utilizar vendas, porque decía como no, pues un hombre con senos, no, y ya a pensar a largo plazo, bueno, ni tan largo, a tener una cirugía de mastectomía radical para precisamente no tenerme que vendar más, porque pues si bien era algo doloroso, por, digámoslo, la vanidad del momento y de verme como me veía, no me importaba y era uso de vendas 24/7, incluso dentro de mi casa. Y pues eso genera dolor, son bandas elásticas, genera una compresión, te quita capacidad de respiración, horrible. Bueno, una cantidad de cosas. Bueno, ¿y cómo es para una persona acomodarse, una mujer, acomodarse al mundo de los hombres? Como ya socialmente, en fin, dentro de tu familia, empezar a actuar como hombre, ¿cómo fue eso? Sabes, Miriam, que yo digo que cuando el mal actúa completo, ¿cierto? Y de alguna manera como que esa transición para mí en ese momento y viéndolo ahora desde afuera no fue complicado, porque lo que yo quería era imponer, entonces me importaba precisamente 5 lo que la persona pudiera pasar.
Yo simplemente salía, me presentaba, pues tenía parejas, ¿no? Te presento mi novio, mucho gusto, fulanito de tal. Ya tenía la voz así, no tenía pechos, no tenía cabello tampoco. Vestida como un Entonces, hombre totalmente. totalmente masculino. Entonces no era difícil, no era complicado como que la gente tuviera esa percepción, porque yo hacía todo el trabajo y el trabajo se venía haciendo. Era así de esa manera como funcionaba. Entonces realmente que quisieran o no aceptar, para Bueno, mí era lo de menos. nos quedan solamente un minutico antes de terminar el programa, esta primera parte del programa, pero ¿cómo es eso de que te enteraste en este proceso de que, por ejemplo, el mercado trans, el mercado para los trans, eso es una cosa gigante, es una cosa de la que nosotros, los que normalitos no conocemos? Sí, sí, el mercado trans es bastante grande porque hay fundaciones incluso que te ayudan, donde ellos reciben artículos, por ejemplo, de uso exclusivo de personas transgénero que están en proceso de transición, como binders, que evita que utilices vendas. Ahí ya yo empezaba a mirar y como, oh, wow. Binders se llaman, que son como un tipo de top compresor deportivo, pero mucho más fuerte, que evita que tus pechos se vean. Exacto. Packet para simular, por ejemplo, el órgano masculino. Aparatos para que tú pudieras orinar en un baño de pie masculino. Entonces como que se te abría un poco el espectro de uso. Ajá. Bueno, Karen, vamos a seguir hablando de este tema, así que la próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos aquí con todos ustedes compartiéndoles la segunda parte del testimonio de Karen. Recuerden, y no me cansaré de recordarles que se está vendiendo acá en el canal el libro A Conciencia, para que todos ustedes hagan la mejor confesión de sus vidas, mejor confesión de sus vidas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta la próxima semana.